tardes, amigos de GES Intelectual. Bueno, mi nombre es Lisset Angulo y estamos aquí con un súper invitado, Eric Acevedo. Él es psicólogo y bueno, como jueves de cada mes tenemos a pues temas como complejos, bueno, no complejos, esta vez no nos tocó tan complejo, pero bueno, Eric, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Lisset, y muy buenas tardes a todo tu auditorio, ¿no? Encantado de estar una vez más aquí participando en este espacio. Sí, 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 la última vez nos las pasamos muy padre y la verdad es muy padre platicar contigo. Buen especialista de FAB. Muchísimas gracias. Eric, bueno, ¿quién es Eric? Cuéntanos un poquito bueno, ahorita leo más o menos. Eric es licenciado en psicología por la Universidad Autónoma de Guerrero. Tienes un máster en psicología clínica y, bueno, capacidades, modelos psicoterapeutas basados en evidencia en Estados Unidos, Sudamérica y Europa. Actualmente estás en un proceso de certificación en FAB, ¿no? Y, Correcto. bueno, trabajaste en psicología forense como perito, docente en diversas universidades, capacitador y formador terapeuta, fundador y exdirector del Instituto Guerrerense de Terapia Conductual. Cuéntanos, pues ya tienes una trayectoria en lo conductual. Bueno, cuéntanos un poquito. El tema de hoy es habilidades del terapeuta de FAB. ¿Qué es? Para que todos más o menos tengan como idea de las terapias que existen, más o menos en la línea conductivo-conductual o conductual. Este, ¿qué es FAB, Eric? Vale, sí, bueno, en relación a lo que comentabas, pues sí, ya tengo casi 16 años, ¿no? Como terapeuta. Yo inicié mi práctica psicoterapéutica como terapeuta cognitivo-conductual. Ujú. Y ya más recientemente, hace 8 años aproximadamente, inicié la práctica de lo que llamamos terapias contextuales, que en algún momento Ujú. se llamaron terapias de tercera generación también. Cuando nacieron, cuando aparecieron en los años 90 aproximadamente, pues les empezaron a llamar así, ¿no? Terapias de tercera generación, porque reflejaban precisamente, digamos, una evolución de las terapias de conducta que ya existían, de la terapia cognitivo-conductual, y bueno, apareciendo ya con esta nueva presentación, ¿no? Como terapias contextuales. En general, las terapias contextuales pues tienen una base conductista, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que bueno, entendemos que los seres humanos, los organismos, tenemos comportamientos, ¿no? O nos comportamos en función del contexto o del ambiente en donde nos encontramos. Por ejemplo, en este momento, tú y yo estamos emitiendo una serie de conductas, una serie de comportamientos que están relacionados precisamente a este contexto virtual, ¿no? En el que nos encontramos en este momento. Esa, digamos, sería la primera, la premisa, ¿no? Básica en este momento, que tiene que ver con cómo el contexto influye en nuestra conducta. Y por otro lado, importante también entender que nuestros comportamientos se mantienen por lo que ocurre también dentro de ese mismo contexto, dentro de este mismo ambiente, ¿no? Las terapias contextuales tienen como característica central, en primer lugar, esto que acabo de comentar, tienen una base conductista. Por otro lado, pues entienden también que hay una serie de variables, una serie de principios que llamamos principios del aprendizaje, ¿verdad? Ante los cuales, pues vamos desarrollándonos o vamos obteniendo diferentes comportamientos, ¿no? FAB, como tú bien lo has comentado, por sus siglas en inglés, terapia analítica funcional, tiene también esta misma comprensión de la conducta humana, ¿no? Eh, no solamente con el hecho de que los seres humanos, pues tenemos, ya lo he comentado antes, diferentes conductas, diferentes comportamientos en nuestra vida diaria, y obviamente
cuando tenemos una serie de conflictos, asistimos a terapia psicológica, el terapeuta que practica terapias contextuales o que practica, en este caso, psicoterapia analítica funcional, tendrá esta base que he comentado anteriormente y además, ¿sí?, entenderá que esas conductas que el consultante reporta de su vida diaria, de su vida cotidiana, que son problemáticas para él, que el consultante reporta de su vida también diaria, aparecerán en el consultorio psicoterapéutico, ¿no? Eh, Hablamos de que son conductas pues altamente reforzadas, hablamos de que son conductas que el consultante ha emitido por bastante tiempo, y entonces el terapeuta tendría claro que en algún momento dentro del consultorio esas conductas pues serían replicadas, ¿no? Eh, una vez que el terapeuta identifica esos comportamientos, el terapeuta tendrá que establecer también ciertas respuestas para ir modificando esas conductas, ¿no? A grandes rasgos, en eso consistiría la terapia analítica funcional. ¿Y qué ventajas, por ejemplo, tiene de otras consultas, ¿no? De otras, ¿cómo se dicen? ¿Modelos? Es que no sé cómo llamarlo sin que se ofenda a alguien. Vale, vale, sí. Te entiendo cuáles serían, digamos, las diferencias, ¿no? Entre FAB y otros modelos de psicoterapia, ¿no? Ujú. Sí, por ejemplo, comentábamos la otra vez sobre, yo soy fan de DBT, ¿no? Mm, Que también viene de la contextual un poco, ¿no? Pero ahí es como ya muy estructurado, ¿no? Ahí no es como que tú armes tu modelo, tu diseño de, o sea, sí, debes de tener como muy claro el análisis funcional, pero no está muy claro la parte de, pues ya está como muy estructurado, ¿me explico? En ujú, FAB tienes que buscar, bueno, ese tipo de, bueno, tiene su nombre, CCR1, CCR2 y ese tipo de cosas, ¿no? Para ir estructurando tu modelo que vas a llevar con tu paciente, cliente, no sé qué. ¿Tú qué claro. ventajas le ves, no? O sea, por ejemplo, de modelos ya estructurados como DBT o ese tipo de cosas. Mm, mm. Bueno, yo sé que va muy de la mano también con activación conductual y otras cosas, pero ¿qué ventajas tú le ves en ser un conocedor de FAB? Vale, mira, yo en primer lugar, o sea, lo que vería como una ventaja, como tú señalas dentro de FAB, es el uso del análisis funcional de la conducta, ¿no? El análisis funcional de la conducta, para quienes no han escuchado hablar de él, consiste en un modelo con el cual nosotros podemos explicar, nosotros podemos comprender el comportamiento, ¿no? Consiste en tres elementos, ¿no? Básicamente, que tienen que ver con las variables antecedentes, el comportamiento y sus consecuencias, ¿no? Cuando nosotros decimos variables antecedentes, nos referimos específicamente a todas esas variables del ambiente que están relacionadas con nuestros sentidos, es decir, lo que escuchamos, lo que olemos, lo que vemos, lo que sentimos, etcétera, etcétera. Y Ujú. cómo todas esas variables están relacionadas de alguna manera con nuestra historia de aprendizaje, ¿sí? Es decir, estoy completamente seguro, ¿no? Que esta no es la primera vez que tú y yo nos encontramos en este contexto. Es decir, estas variables que están en este momento en nuestros contextos son variables que nosotros ya conocemos y que precisamente por la historia que tenemos con estas variables es que en este momento nos estamos comportando de esta manera, ¿no? Entonces, estos, digamos, serían esas variables de antecedentes. Por otro lado, la conducta y por último, sus consecuencias. Cuando nosotros tenemos claros esos elementos, ¿no? Respecto a las conductas de nuestros consultantes, eso nos permite tener mayor facilidad de influir en el comportamiento, es decir, mayor facilidad de modificar ciertas variables antecedentes o consecuentes para que la conducta pueda ser modificada, ¿no? Cuando yo menciono esta parte de la modificación de la conducta, cabe resaltar
que en todo proceso psicoterapéutico se establecen objetivos terapéuticos, se establecen objetivos sobre los cuales se van a trabajar en cada una de las sesiones terapéuticas. Y también cabe señalar que estos objetivos se plantean en común acuerdo con entre terapeuta y consultante. Y yo quería remarcarlo porque cuando decimos modificación conductual, mucha gente llega a creer que el terapeuta es el que manipula, ¿no?, al consultante para que el consultante haga las conductas que el terapeuta quiere que haga, ¿no? Y realmente no es así, se establecen objetivos terapéuticos, el consultante llega, digamos, quejándose, ¿verdad?, de un montón de situaciones de su vida diaria y busca tener una serie de conductas, una serie de comportamientos bien específicas, bien concretas, y obviamente está buscando la ayuda a través del terapeuta, ¿no? Entonces, digamos, esa es la primera gran ventaja, ¿no?, de FAB en ese sentido, que tenemos como base el análisis funcional, que podemos influir en la conducta del consultante para alcanzar sus objetivos terapéuticos. Otra ventaja que yo vería, ¿no?, respecto a FAB, es que este análisis funcional lo trae a la relación terapéutica, ¿sí? Eh, ¿por qué resalto esto? ¿No? Porque tradicionalmente, cuando se hace análisis funcional de la conducta desde otras terapias conductuales, por lo general se hace el análisis funcional de conductas que el paciente emite a lo largo de su semana. Es decir, nosotros como terapeutas hacemos esta típica pregunta de ¿cómo te fue en tu semana? O platícame cómo te fue estos días. Y el consultante empieza a platicarnos, ¿no? Empieza a decirnos todo lo que le ha sucedido. Y el terapeuta suele hacer análisis funcional o análisis en cadena de esas cosas que pasaron allá afuera. Aquí viene una gran diferencia con FAB, que en FAB es verdad, también son importantes esas situaciones externas, pero para el terapeuta FAB, las situaciones que ocurren adentro del consultorio en la relación terapéutica van a ser mucho más importantes, ¿no? ¿A qué me refiero con situaciones que ocurren en la relación terapéutica? Por ejemplo, que el consultante se moleste con el terapeuta, por ejemplo, porque el terapeuta le cambió, no sé, el horario de la consulta, o porque va a aumentar el costo de sus honorarios, o porque le está asignando una tarea para casa, ¿sí? Etcétera, etcétera. O bien porque el terapeuta, hablando, por ejemplo, de atención online, porque el terapeuta olvidó enviarle el enlace de acceso al consultante, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas situaciones que están ocurriendo en la relación para el terapeuta FAB van a ser mucho más importantes. ¿Por qué? Porque justamente cuando ocurren en sesión, el contexto, ¿no?, está dado para que el consultante practique una nueva serie de comportamientos que le permitan tener una mejor calidad de vida o que estos comportamientos se apeguen más a los objetivos terapéuticos que se establecieron desde un principio con su terapia, ¿no? Esa es otra gran ventaja, ¿no? Desde mi perspectiva, pues, podría señalar de momento esas dos que me parecen súper importantes. ¿Y desventajas, por ejemplo? Desventajas, bueno, yo O no diría tan, el alcance yo, podría ser. vale, sí. Sí, de entrada te decía, yo no le llamaría como tanto desventajas, sino más bien en qué situaciones podemos utilizar FAB, ¿no? Por ejemplo, una cosa que me parece que tenemos como bien marcado actualmente es esto que conocemos como terapias basadas en evidencia, ¿no? Es decir, ya tenemos como mucha idea, mucha noción de cuáles son las terapias más efectivas como para cada problemática, ¿no? O sea, tenemos claro que activación conductual, pues está padrísimo para depresión, por ejemplo. Ya sabemos que las terapias de exposición son efectivas para las fobias, por ejemplo, o exposición con prevención de respuesta para el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? En el caso de FAB, lo que se ha encontrado es que FAB es una terapia, digamos, efectiva
en cuestión de relaciones interpersonales, ¿no? Yo podría señalar 3 puntos principalmente en donde FAP podría hacernos de mucha utilidad. Ujú. Problemáticas, en primer lugar, que están relacionadas con iniciar una relación, ¿sí? Por otro lado, problemáticas que están relacionadas con mantener esas relaciones. Y por último, problemáticas que están relacionadas con finalizar relaciones. Es decir, iniciar relaciones, mantener relaciones, finalizar relaciones, ¿no? Obviamente, en esos 3 puntos encontraríamos un montón si nos vamos desde un punto de vista psicopatológico, pues encontraríamos un montón de trastornos, ¿no? Que podríamos ubicar en cada una de esas problemáticas. Por ejemplo, una persona que tiene ansiedad social tendría dificultad para iniciar relaciones, por ejemplo, ¿no? Una persona que presenta depresión de igual manera, o bien también en esta parte de mantener una relación interpersonal. Personas que tienen ataques de ira, de igual manera, tal vez tendrían dificultades para mantener relaciones interpersonales. Entonces, ahí es donde encontraríamos, desde un punto de vista psicopatológico, diferentes trastornos, ¿no? De estos que pues ya conocemos de muchos desde la universidad cuando nos enseñan el famoso DSM, ¿no? Y justo por ahí va mi siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre lo que se comprende como psicopatología en DMS y FAP, ¿no? Porque o sea, es otro mundo cuando entras al análisis de la conducta y todo eso, a lo que te enseñan en la universidad, ¿no? Claro, Donde te limitan en ciertas cosas y además a veces hasta sales de la universidad y dices, ¿qué onda? ¿Por dónde le sigo, no? O sea, sí está cañón. claro, y es Entonces, que claro, y digo, y es que son diferentes opciones, ¿no? Que de repente la psicología y sobre todo en el área de la psicoterapia se nos dan, ¿no? Entonces sí tiene como bastante sentido el hecho de que el recién egresado de la licenciatura en psicología no sepa qué es lo más adecuado para empezar a hacer psicoterapia. así es. Bueno, más si te enfocas en la clínica, ¿no? En otras habilidades, pues, bueno, sí, sí, más o menos sales preparado, pero en clínica, pues, de hecho, por eso se tiene que hacer una especialidad, ¿no? Claro, claro, definitivamente. Y bueno, me preguntaba sobre la diferencia entre el DCM y Y FAB, FAB, ¿no? no, ¿no? Ajá. Sí, Vale, ujú. ¿Qué hay sí, ahí? Porque, bueno, sobre todo los criterios, ¿no? Que siempre mm, existen y por qué FAB no lo ve así, ¿no? Digo, como vale, principios de aprendizaje y todo ese tipo de cosas, ¿no? claro, claro, claro. Ujú. Sí, bueno, principalmente lo que el DCM nos da, pues es una serie de criterios, ¿no? Una serie de lineamientos, de criterios que la persona, el paciente debe cumplir para poder establecer un diagnóstico específico, ¿no? Mira, desde mi punto de vista, me parece que el tema de los diagnósticos no es del todo negativo, ¿no? Así como se ha venido manejando que no sirve, que eso, que para qué lo usamos. O sea, desde mi punto de vista creo que tiene una utilidad bastante, bastante importante en el sentido de que nos da un lenguaje, ¿no? Incluso las terapias contextuales hablan mucho de esto también. Nos da un lenguaje que nos permite entendernos entre profesionales, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de depresión, sabemos a qué nos estamos refiriendo. Cuando hablamos de trastorno por estrés postraumático, sabemos de qué estamos hablando. Entonces, en ese sentido, nos permite tener un lenguaje en común, independientemente del modelo psicoterapéutico que utilicemos, ¿no? Ujú. Por otro lado, en FAP y en las terapias de conducta en general o en las terapias contextuales, si queremos ser más específicos, los diagnósticos no son utilizados. En FAP, por ejemplo, sí que existe, digamos, una categorización, pero esta categorización tiene que ver con conductas que los consultantes emiten en el consultorio psicoterapéutico, por esta importancia que yo comentaba hace rato que tienen estos comportamientos. Y aparece por aquí un concepto que es bien importante dentro de FAP, que es el concepto de conductas clínicamente relevantes, ¿no? Que son las SRs, ¿no? Que decías hace rato. Bueno, Ujú.
Estas conductas clínicamente relevantes reciben ese nombre, valga la redundancia, porque precisamente cobran una relevancia dentro del consultorio o en la relación terapéutica. Más allá de que yo esté pensando que el paciente tiene depresión, yo como terapeuta FAB estaría más enfocado en, en investigar, en tener claro, en ser consciente, ¿verdad? En notar eh, cuáles de esas conductas que el paciente tiene allá afuera en su vida diaria están relacionadas con las conductas que él está emitiendo conmigo en el consultorio. Por ejemplo, hace algún tiempo trabajaba con una paciente, ¿no? Era una primera, segunda sesión, no recuerdo exactamente, y ella me hablaba mucho de la dificultad que tenía para iniciar planes nuevos, para iniciar proyectos nuevos en su vida, ¿no? Eh, si nosotros estuviéramos como bien apegados al DCM, pues sí, efectivamente tenía ciertos criterios de depresión, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjate cómo de repente aparece una interacción en esta sesión que tengo con ella, y en ese momento yo iba a tener como un tipo taller grupal, ¿no? Para personas con problemas del estado de ánimo. Entonces, en ese momento se me ocurrió decirle, oye, fíjate que voy a tener un taller, ¿no? De problemas del estado de ánimo. Igual podría servirte, ¿no? Además de tu proceso psicoterapéutico, tal vez estés interesada. Era un taller gratuito en ese momento, ¿no? Yo le planteo la invitación, ¿no? Dentro de la sesión, ¿no? En estas interacciones que uno tiene con los pacientes. Y ella me decía, fíjate qué interesante, ¿no? Porque la respuesta de ella fue, no, 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 a mí me daría mucho miedo. Yo nunca he asistido a ninguna de esas cosas, ¿no? Entonces, justamente esa conducta que ella estaba emitiendo en ese momento, el hecho de decirme, yo nunca he hecho eso y me daría miedo hacerlo, ¿sí? Esa conducta está muy relacionada a la problemática que ya me estaba reportando. No emprender cosas nuevas, no emprender proyectos nuevos, ¿no? Entonces, esta conducta, desde el punto de vista de FAB, era una CCR1, una conducta clínicamente relevante, que sí, efectivamente estaba relacionada con un problema de su vida cotidiana, ¿no? Entonces, para el terapeuta FAB, más allá de tener la depresión como elemento principal dentro de la sesión terapéutica, para el terapeuta FAB, esa conducta pequeñita que apareció, cobraría más relevancia, ¿no? Eh, Esa sería una CCR1. En el caso de una conducta clínicamente relevante 2, pues digamos, sería la otra cara de la moneda. No sé, por ejemplo, si ella me hubiera dicho algo como, vale, o sea, es difícil para mí, pero vale, lo voy a Lo intentar, voy a hacer, claro. lo voy a Ujú. hacer, claro. Si ella hubiera dicho eso, desde la conceptualización de caso que yo tenía, esa sería una conducta clínicamente relevante 2, que me estaría reflejando que ella está mejorando, que ella está avanzando respecto a los objetivos de terapia, ¿no? Entonces, esas son algunas de las diferencias, ¿no? Oye, y eso es lo padre, ¿no? De cómo puede llegar como el terapeuta a modificar su conducta que lleva, no sé, tal vez hasta toda su vida, ¿no? Y la lleva a una CCR2, ¿no? Y luego a ya ejecutar completamente la conducta y darse de alta, ¿no? Eso está muy Claro. padre. Claro, y justamente fíjate que me resulta como bien oportuno tu comentario, Lisette, porque además ahí estaríamos hablando de estas habilidades que el terapeuta FAB debe tener, ¿no? Por una parte, por una parte, tener, digamos, la habilidad de identificar, de discriminar en dónde está apareciendo la conducta, ¿sí? Porque definitivamente, si yo no hubiera sido consciente de que esa conducta estaba relacionada con su conducta problemática que tenía en el exterior, yo no hubiera podido intervenir, no hubiera podido influir, quizá lo hubiera dejado pasar por alto esa conducta cuando era realmente importante, cuando era relevante esa conducta, ¿no? Entonces, tenemos en primer lugar esta habilidad, ¿no? De ser conscientes,
de poder identificar. Es verdad que sería muy difícil y un reto grandísimo ser consciente de todas las CCR que aparecen en una consulta, ¿no? Pero sí que debemos intentar mantenernos en un nivel, digamos, adecuado que nos permite identificar aquellas que son más relevantes, ¿no? De acuerdo a las metas del paciente. Por otro lado, como tú bien lo señalas, cómo el terapeuta debe cambiar su propio comportamiento, porque efectivamente, una vez que el terapeuta tiene una conducta, la conducta del terapeuta puede evocar en el paciente una CCR1 o una CCR2, ¿no? En este caso, el hecho de que yo le haya dicho, te invito a participar en este taller, ¿no? Planteo, digamos, un contexto lleno de variables que estaban relacionadas con su problemática y que rápidamente pues ella responde de la manera en que ella sabe responder, ¿no? En que está relacionada a la conducta de evitación que ella tiene. Por otra parte, y por último, el tema de que una vez que aparece esa conducta, siendo yo consciente de que está apareciendo ahí frente a mí, yo lo que le digo es, oye, ¿no te parece que esto que me estás diciendo se parece mucho a lo que sueles hacer allá afuera, ¿no? Entonces me dice ella, sí, tienes razón, me da miedo hacer cosas nuevas, me da miedo meterme en contextos que desconozco, pero vale, o sea, voy a intentarlo, me dice, ¿no? O sea, nuevamente, cómo mi comportamiento influye para que ella tenga una nueva conducta, ¿no? Entonces, en eso estamos, ¿no? Dentro de FAB, como jugando un poco, danzando, dicen por ahí, danzando un poco entre lo que el terapeuta hace, lo que el consultante hace y cómo se influyen recíprocamente, ¿no? A mí la verdad me apasiona mucho todo eso de la historia de aprendizaje, los emparejamientos, todo eso, porque cuando los entiendes, comprendes muchísimas cosas ya, ¿no? O sea, y puedes comprender también a la gente, ¿no? Claro, Y ahí me gustaría que nos hablaras un poquito qué hay en el contexto en la historia del aprendizaje, ¿no? De las personas, que a veces te lleva como si fuera un DMS a un lenguaje, ¿no? Como lo diríamos entre nosotros, de un trastorno, ¿no? ¿Cómo podría ser que de algún modo el ser humano pues sí, empiece a tener problemas, ¿no? Por su conducta o por su historia de aprendizaje, ¿no? A lo mejor claro. cuando cambiamos de contexto, de cultura, de ese tipo de cosas. ¿Qué hay ahí en la historia de aprendizaje y en el contexto? ¿Y qué tiene que ver con FAB también? Claro, claro, claro. Sí, digo, hay un montón de explicaciones, ¿no? Actualmente pues, tenemos una serie de teorías, ¿no? Que nos pueden dar cuenta, ¿no? De la influencia que tiene en nuestra historia en lo que ahora somos, ¿no? Yo escuchaba por ahí hace algún tiempo, somos resultado de nuestra historia, ¿no? Ujú, No sé, para ser como más concreto, estoy pensando en una persona tal vez sumisa, una persona tímida, tal vez, ¿no? En donde podríamos hipotetizar probablemente una historia de aprendizaje que está relacionada con el castigo ujú, respecto a las conductas sociales, ¿no? Llámese conducta de cercanía, llámese conducta de solicitar favores, llámese conducta de petición, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, vamos a encontrarnos muchos contextos eh, que los pacientes nos reportan de su infancia, adolescencia, muchos contextos invalidantes, ¿no? En donde la persona dice, bueno, cuando yo intentaba acercarme a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, lo que obtenía era un no estorbes, o lo que obtenía era no, aquí no somos así, o eres raro, ¿no? Ese tipo de comentarios que obviamente si nosotros entendemos esto del análisis funcional, pues nos quedaría bastante claro que son conductas que han sido castigadas, ¿no? No una, no dos, no tres veces, sino en esa historia de desarrollo que terminan por debilitar o por hacer poco probable la aparición de dichos acercamientos interpersonales, ¿no? ¿Qué encontramos? Pues encontramos un adulto
que llega a terapia porque tiene dificultad de tener una relación de pareja, por ejemplo, o que incluso podría tener una relación de pareja, pero su pareja precisamente se viene quejando de que esta persona no dice lo que siente, de que esta persona no sabe resolver conflictos, de que esta persona siempre se queda callado o callada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la historia de aprendizaje juega un papel importantísimo, ¿no? En la forma en cómo nos relacionamos y la forma en que también afrontamos las diferentes problemáticas, ¿no? Que al final de cuentas a todo esto le ponemos trastorno psicológico, ¿no? O psicopatología. Ujú. Pero mira, sí, fíjate que lo padre del análisis funcional es que, por ejemplo, si te llegas a equivocar como terapeuta, ¿no? Que muchos no tienen idea del análisis funcional, ¿no? Hacen otro tipo de terapias y les funciona, ¿no? Pero aquí lo padrísimo del análisis funcional es que sepas dónde cometiste el error para volver a encaminar a tu consultante y lo pueda pasar, ¿no? Pasar ese malestar, esa crisis, lo que esté viviendo, ¿no? Sin embargo, si solamente se cataloga, o sea, hace ¿cómo se diría? Para no decirlo como un lenguaje o se estigmatiza esa parte, a lo mejor te derivan a psiquiatría o miles de cosas que no te están dando una solución al problema, ¿no? Por eso yo pienso que es súper importante esa parte pues, del análisis funcional y de conocer principios de aprendizaje, qué es tu contexto. Claro que lo biológico es súper importante, ¿no? Pero, Ah, pues bueno, eso ya también a lo mejor le corresponde a otra área, ¿no? sí, sí, definitivamente, ¿no? Yo lo he dicho en varias publicaciones que de repente hago, ¿no? Desde mis redes sociales. Si no hacemos análisis funcional, sencillamente no estamos haciendo terapia conductual o no estamos haciendo algún tipo de terapia de conducta, ¿no? Eh, Esa es la base, ¿no? De las terapias de conducta, el análisis funcional, poder entender. Fíjate, poder entender no solamente cómo el antecedente está relacionado a la conducta o cómo la conducta está reforzada por sus consecuencias, sino también poder entender cuál es la relación entre los diferentes contextos en donde aparece la misma conducta, porque aquí también cabe señalar que es importantísimo entender que cuando una pequeña variable de ese contexto es modificada, la conducta puede no aparecer, esta conducta que es relevante para nosotros, ¿no? O bien, cuando quitamos esa variable, como la conducta sí puede aparecer. Entonces, importantísimo esa parte, ¿no? ¿Cómo están relacionados los diferentes contextos? ¿Cuáles son esas variables que llevan a comportarse de una manera determinada? Y por otro lado, tener claro también que las consecuencias, ¿no? Pues van a mantener dicha conducta, ¿no? Entonces, sí, definitivamente, ¿no? Como tú lo decías, el análisis funcional, pues, tiene una relevancia, es una prioridad, ¿no? En terapia conductual. Oye, Eric, y ya, bueno, ya vamos un poquito medio cerrando. ¿Qué otras terapias conoces y nos recomiendas? Mira, yo lo que puedo decir es justamente lo que decíamos hace rato. Actualmente tenemos como mucha noción de cuáles son los procedimientos psicoterapéuticos más efectivos, ¿no? Para cada problemática. Me parece que en este punto también es importante el tema de los diagnósticos, ¿no? Yo decía hace rato, hay cosas positivas de sabernos los diagnósticos, ¿no? Porque efectivamente esto nos va a llevar a conocer también cuáles son las propuestas más adecuadas para cada uno de ellos, ¿no? Ponía ejemplos para el trastorno obsesivo compulsivo, a pesar de que FAB es una terapia bastante efectiva. Por ejemplo, yo no iniciaría un proceso psicoterapéutico haciendo FAB con un paciente con TOC, ¿sí? Yo preferiría empezar a utilizar exposición con prevención de respuesta, obviamente estructurada, la evaluación, la propuesta de la intervención, etcétera, etcétera, para dicho consultante. Y posteriormente, cuando el proceso de psicoterapia vaya avanzado,
tal vez poder integrar algunas herramientas que FAB también me ha proporcionado en mi práctica psicoterapéutica, ¿no? Pero este me parece un ejemplo bastante bueno porque efectivamente, dependiendo del problema con el que estoy trabajando, es importante tomar en cuenta cuál es la mejor propuesta psicoterapéutica según investigaciones y según las mejores fuentes de información que podríamos encontrar, ¿no? Y cuéntanos un poquito, Eric, sobre, pues no sé, qué es lo que estás haciendo ahorita, ¿no? Y para dónde, bueno, creo que estás dando algunos cursos, ¿no? Cuéntanos un Sí, poquito con qué habilidades sales, qué ventajas, ya hablamos mucho sobre de lo que es FAB, ¿no? Pero qué más hay ahí en lo que haces, Eric? Porque aparte mira, eres terapeuta, ¿no? sí, sí, justamente, ¿no? Este, pues mira, prácticamente yo me enfoco en dos actividades principalmente. Por una parte, como bien lo mencionas, soy psicoterapeuta, atiendo principalmente población adulta. Hasta hace algunos años dejé de atender niños y adolescentes. Atendía mucho el tema del entrenamiento a padres también, pero actualmente estoy más enfocado en población adulta y específicamente con problemáticas relacionadas a la ansiedad, problemáticas relacionadas al estado de ánimo, ¿no? Como la depresión y problemáticas respecto a relaciones interpersonales, que es específicamente donde utilizo más psicoterapia analítica funcional. Eso por una parte, ¿no? Enfocado a público en general, en ocasiones también dictamos algunos talleres, que de repente pues son aprovechados, ¿no? Por la población que atendemos. En algún momento estuve también encargado del chapter de acá de Acapulco de Conciencia, Valor y Amor, que, bueno, lo que hacíamos era invitar a todos los consultantes, eran reuniones gratuitas que se realizaban una vez al mes y que tenían la finalidad de crear como mayor conexión interpersonal, ¿no? Sobre todo para aquellos consultantes que lo requirieran más, ¿no? Eso por una parte, ¿no? En cuanto a actividades para público en general. Y por otro lado, pues el tema de las capacitaciones, que es algo que también hago bastante desde hace ya varios años, a través de talleres, ¿no? Estos talleres de repente son de temas bien concretos. Por ejemplo, pasado mañana voy a dar un taller en modalidad online sobre intervenciones conductuales para trabajar con el sobrepeso, que es un taller que vengo dictando desde hace ya varios años, y que ha tenido como muy buena respuesta, ¿no? Por parte de los colegas. Y por otro lado, también dictamos nuestro diplomado, el diplomado de la práctica de las psicoterapias cognitivas y conductuales, que inicia también este mes, a mediados de este mes, y es nuestra generación ya número 40, ¿no? Es un diplomado que venimos dictando desde el año 2011. Pues un diplomado que ha tenido, o sea, ha tenido mucha evolución, ¿no? Ha tenido muchas modificaciones respecto al contenido, porque tratamos de mantenerlo pues actualizado, ¿no? Que sean temas que sean de interés actual, que sean temas también en donde podamos presentar los modelos psicoterapéuticos más novedosos, ¿no? Para los terapeutas que ya tienen cierta experiencia o que también quieren iniciar su práctica psicoterapéutica, ¿no? Y por último, para el mes de septiembre, inicia nuestra segunda generación del entrenamiento en intervenciones conductuales para la ansiedad social, ¿no? Es un entrenamiento que hicimos apenas el año pasado. Eh, no sé, yo hasta ahorita no he visto algún otro entrenamiento así de amplio para ansiedad social. Sí que he visto talleres, ¿no? Cursos de 5 horas, 6 horas, pero este es un entrenamiento de 3 meses, ¿no? En donde le enseñamos a los participantes, por una parte, todo lo que tiene que ver con los principios del aprendizaje, el análisis funcional, la forma de evaluar ansiedad social o consultantes con ansiedad social, y posteriormente en cada uno de los módulos presentamos
modelos psicoterapéuticos que han demostrado eficacia para trabajar con la ansiedad social. Entre ellos, pues FAB, activación conductual, terapia de aceptación y compromiso, terapia de exposición también, y por ahí un programa, ¿no? El programa IMAS, que es un programa diseñado por el doctor Stefan Hoffman y el doctor Vicente Caballo, y que nosotros pues precisamente tenemos el honor de contar con la participación del doctor Hoffman en el último módulo de ese entrenamiento. Entonces, eso es lo que estamos realizando, ¿no? Actualmente, Lizeth. También te vi ahí, porque te tengo de contacto de Face, que conoces también a varios famosos de psicólogos, ¿no? A ver, cuéntanos un poquito tu experiencia con ellos. ¿Quién es Eh, tu...? sí, he tenido la suerte, no he tenido la fortuna de poder capacitarme con algunos de los máximos representantes de las psicoterapias. Ujú. En algún momento, digamos, esto pues era como, antes de la pandemia, ¿no? Pues era como pues, planificar tus formaciones, ¿no? Y poder realizarte por ahí algunos viajecitos, ¿no? Para poder formarte con estos personajes. Ya actualmente yo podría decir que es mucho más sencillo, ¿no? Pero ahora Mm. sí que tenemos que adaptarnos a las nuevas modalidades y tomar estos entrenamientos en modalidad virtual. Pero sí, bueno, tuve por ahí la fortuna de conocer a Beck, por ejemplo, ¿no? La fortuna de andar por ahí en el Instituto de Albert Ellis también en algún momento, en España con la doctora Carmen Luciano, con la doctora Marisa Páez, un congreso en Perú hace algunos años también tuve la oportunidad de conocer a Vicente Caballo, Frank Datilio, bueno, y un sinfín, ¿no? De Stephen Hayes, ¿no? Desarrollador de la terapia de aceptación y compromiso. Este, pero bueno, creo que es como, pues en lo que estamos la mayoría de los colegas, ¿no? Como bien interesados en el conocimiento, bien interesados en aprender, ¿no? Esto se vuelve así como bien adictivo de repente porque Sí, es súper adictivo. sí, que queremos seguir aprendiendo, ¿no? Y digo, siempre y cuando no nos afecte en otras áreas de vida, pues está padrísimo, ¿no? Que aprovechemos los conocimientos ahora con las facilidades que tenemos ahora, espacios como este que tú tienes, ¿no? En donde puedes entrevistar a diferentes Sí. colegas, ¿no? Que pueden compartir sus experiencias. Está padrísimo, ¿no? Mientras lo aprovechemos y como decía hace rato, mientras no nos limiten otras cuestiones, pues hasta usarlo lo más funcionalmente posible, ¿no? Oye, Eric, y de esas personalidades que conociste, ¿qué es lo que como que te ha llamado la atención o que te ha simbrado en tu vida, ya sabes? O tú que nos quisieras decir de tu experiencia, porque ya tienes muchos años en esto y vas como de muy adelantado. Cuéntanos así como qué podría ser que dijiste, esto me sirvió cañón para mi carrera, para mi vida, o este personaje por esto, no sé. Pues mira, yo creo que de todos ha sido como aprender algo importante, ¿no? De cada uno de ellos. Yo lo comentaba hace mucho en una entrevista que me hicieron por escrito. Em, yo lo que más he aprendido de esos grandes personajes es a ser humilde. A ser humilde porque Se les da a los conductistas, ¿no? Se nos da. no, no sé si solo a los conductistas o si les esté pasando mucho a los conductistas, este, pero por ejemplo, me he encontrado con por ahí expertos que me dicen cosas como, em, no sé, como el hecho de que también tienen errores, el hecho de que han notado, por ejemplo, que un proceso psicoterapéutico lo están llevando de una manera tal vez no tan adecuada para el consultante, el hecho de reconocerlo, el hecho de decir, ok, ¿cómo puedo reestructurar esto para que esto sea más funcional para el paciente? ¿No? Eso se me queda como bastante grabado, ¿no? Y por otra parte, la apertura que estos personajes, al menos conmigo, han tenido para pues, tratarme
como cualquier persona, ¿no? Y que puedan también compartir sus experiencias de vida me parece súper valioso, ¿no? El hecho de que más allá de que puedes leer sus ideas a través de los libros, el hecho de que te platiquen que fueron con su esposa al cine, el hecho de que convivieron con su hijo y que le dijeron una frase, etcétera, etcétera. Me parece que esas enseñanzas son como mucho más valiosas que todo el libro que te puedas leer de ellos, ¿no? Entonces, eso es lo que se me ha quedado bastante grabado a mí. Como más humano, ¿no? Claro, claro, definitivamente, mucho más humano. Sí, de por sí nos tachan como un poquito de fríos y calculadores, pero pues en realidad no lo es así. Lo que pasa es que uno busca apasionadamente cómo poder mejorar y ayudar de alguna manera de esta forma, ¿no? Que hay más evidencia, ¿no? Así es, estoy bastante de acuerdo contigo. Oye, y ya por último, ¿nos podrías dar dónde te pueden, contactar, todo ese tipo, que cuándo son las fechas de tus siguientes cursos? No Claro, sé si quieres dejar algún teléfono, vale, lo que tú no vale. me digas. Ujú, Ok. Sí, bueno, actualmente estoy manejando mis redes sociales, ¿no? Me encuentran como psicólogo Eric Acevedo. Me ujú. encuentran también simplemente como Eric Acevedo y tenemos la consultoría A y G, A Y G, capacitación y psicoterapia, que significa Acevedo y García, ¿no? En Instagram también nos encuentran de la misma manera, A y G, capacitación y psicoterapia, y de igual manera psicólogo Eric Acevedo, ¿no? Son las redes sociales que utilizo, contesto yo directamente, ¿no? Para cualquier asesoría, para cualquier duda que de repente los colegas tienen respecto a las actividades. Y bueno, respecto a las actividades académicas que hay este mes, ya comentaba, este sábado, pasado mañana, el taller de sobrepeso. A mediados de este mes, el 24, si no me falla la memoria, iniciamos el diplomado. Y en septiembre, también el 24, iniciaría el entrenamiento de ansiedad social, ¿no? Para quienes estén interesados, que me puedan contactar y con mucho gusto les puedo clarificar todas las dudas que pudieran tener. Y Eric, y ya por último, para que las personas se animen a tomar tus cursos y todo, algo así que nos puedas como comentar un poco sobre las historias como, no sé si decirles éxito o que hayan salido bien, ¿no? Para tus consultantes, alguna que haya sido complicado, ves que casi siempre llegan ya con mil cosas, ya lo peor llega así y a veces no se resolvió en mucho tiempo y a lo mejor tú lo pudiste resolver no por ti, sino por el conocimiento de análisis funcional de FAB, que normalmente hace que los pacientes salgan mucho más rápido, ¿no? ¿Algo que nos quieras compartir? ¿Alguna anécdota, algo así? Eh, no, bueno, fíjate que a mí lo que me viene mucho a la mente es cuando llego a evaluar consultantes con ataques de pánico, ¿no? Es increíble cómo puede llegar una persona a desgastarse tanto, a sentirse como tan cansada, ¿no? Lo que me llama mucho la atención también en esos casos, en los inicios del proceso, es cómo tienen incluso miedo de salir solos a la calle, llegan casi con toda la familia al consultorio, ¿no? Y no sé, o sea, siempre resulta bien impactante conforme avanza el proceso, empiezas a ver cómo ya llegan como más alineados, ¿no? A la mitad del proceso. Posteriormente ya llegan solos a la consulta, entonces eso da como bastante gusto, ¿no? Poder ver que de alguna u otra manera pues estás aportando algo. Si bien es cierto, no todos los resultados positivos se deben a la psicoterapia, sino muchos de ellos también se deben a los cambios positivos que se están dando en su vida diaria, ¿no? A cómo las cosas van modificándose también en sus contextos diarios. Pero eso siempre me llega bastante, ¿no? Me hace sentir bastante contento y como te decía, pues de alguna manera me hace sentir bien el hecho de estar aportándole algo a los pacientes, ¿no? Y sobre todo que ellos mismos puedan decir esta parte de, pues ya no me siento tan mal o siento que mi vida ya tiene sentido o te agradezco mucho por todo el apoyo. Creo que esos son reforzadores bien bonitos, ¿no? Sí, claro, es que es muy linda esta profesión, la verdad, aunque es cansada a veces, pero es muy linda. Oye, Eric, Definitivamente.
Pues ya nos quedan 5 minutitos, ¿algo que más nos quieras compartir o ya nos despedimos? No, pues nada, simplemente reiterar esto, ¿no? De la invitación a las actividades, y pues nada, quedo a la orden por cualquier duda, como lo comentábamos antes, Ujú. yo con toda la humildad del mundo, decíamos hace rato, ¿no? Poder compartir lo poco, mucho que he aprendido en estos años. Pues muchísimas gracias, Eric. La verdad fue un súper gusto estar contigo. También agradezco mucho a los que nos escucharon, a los que estuvieron todo el tiempo aquí. Y bueno, a GES Intelectual, como siempre, nos apoya en esta transmisión. Gracias, chicos, gracias a todos. Y bueno, nos vemos pronto. Bye, bye, un Espero fuerte abrazo pronto a todos. tenerte. Gracias. Cuídense Bye, bye. todos. Bye, bye. Hola.